7:03 de la mañana. A estas alturas del juego, nadie tiene dudas de que la situación en Venezuela es sumamente complicada. Sumamente complicada. Y hasta el hastío repetiremos lo que todos sabemos, que desde mucho antes de la pandemia ya el país venía complicado en lo político, en lo económico, en lo social. Y el coronavirus, con todas sus etapas, incluyendo esta, de remontada tan aguda, llegó para complicar lo que ya estaba enredado. Y también creo que a estas alturas del juego todos tenemos claro la importancia de que haya acuerdos, la importancia de que haya madurez política desde todos los sectores que puedan hacer algo a favor de Venezuela. Por eso las declaraciones de ayer de Nicolás Maduro preocupan. Sin entrar a calificarlas, preocupan de entrada porque son de alto impacto cuando habla de Fede Cámara como un nido de víboras donde se sigue conspirando. Cuando menciona a su presidente Ricardo Cusano como un precandidato presidencial nombrado por los Estados Unidos. Y es preocupante, y me atrevo a hacer esa calificación, porque más allá de las ideologías que afortunadamente convivan como parte de la diferencia natural que debe haber en toda sociedad, muchos pusimos nuestra expectativa a favor de posibles avances en el terreno del diálogo y de los acuerdos sobre la base de lo que, bueno, para muchos ha sido un importante logro y es el encuentro de la directiva de Fede Cámaras con la directiva de la Asamblea Nacional. Colette Capriles es nuestra primera invitada, es consultora política, profesora e investigadora en el área de filosofía política y ciencias sociales en la Universidad Simón Bolívar. Ha trabajado en la administración pública, en el diseño y administración de programas de política social y política cultural. Colette, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Colette, ¿Me oyen? sí, perfecto. Perfecto, te oigo perfecto. Gracias. Creo que hay un pequeño delay, pero te oigo y te veo muy bien. Colette, luego de lo Gracias. dicho por Nicolás Maduro ayer, ¿en qué puede cambiar? Por supuesto, en el plano especulativo, para los ciudadanos comunes, las posibilidades del diálogo, de estos acuerdos tan necesarios en medio de lo que está pasando en el país. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que ver las declaraciones de Maduro ayer. Primero hay que verlas en el contexto en las que la estaba dando, pero también hay que verlas en el contexto en el cual se producen en términos de esto que son, digamos, las iniciativas de, no llamémoslo acuerdos ni siquiera, sino como de cooperación y negociación, porque en el fondo aquí, como sabemos, Eduardo, el gobierno de Maduro ha estado hablando con muchos distintos actores, ¿no? Y evidentemente, mmm, políticamente eso tiene un costo muy alto para el gobierno. Y digo políticamente tiene un costo alto para el gobierno dentro de esta lógica del radicalismo chavista, que, pues por cierto, es el público al cual Maduro se estaba dirigiendo ayer. Fíjate que esto viene justamente como comentario después de dos eventos que son importantes. Un evento tiene que ver con la situación de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que no sé si la gente lo sabe, pero ha estado examinando el caso venezolano y la monstruosidad que ha ocurrido con los salarios venezolanos durante todo este tiempo y le ha hecho una serie de advertencias al gobierno de Maduro de resolver finalmente, de empezar a resolver la situación laboral y salarial de los venezolanos a través de los órganos naturales, que es la comisión tripartita, que es la comisión que reúne a empresarios, trabajadores y gobierno para llegar a acuerdos acerca del salario y de otras condiciones de vida de los trabajadores. Esa situación está allí pendiente
y es evidente que el gobierno se siente presionado por eso, pero al mismo tiempo se siente presionado a tal punto que cedió a participar en el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX es una cosa muy importante porque es un sistema de cooperación mundial para ofrecer a todos los países del mundo hasta el 20% de las vacunas necesarias para vacunar el 20% de su población adulta, ¿no? Y Venezuela estaba en la cola o estaba solicitando ese mecanismo urgente, pero el gobierno no lo aceptaba hasta que finalmente lo aceptó gracias a las gestiones que se hicieron de organismos internacionales y del propio Juan Guaidó y de sus comisionados que en definitiva permitieron que eso ocurriera, permitieron, no, facilitaron que eso ocurriera y obligaron al gobierno también pues a hacer aparecer una plata que nadie sabía o que ellos decían que no tenían para comprar vacunas, por lo menos para pagar una parte de estas vacunas reservadas para Venezuela, que son, por cierto, AstraZeneca. Entonces, ahora el gobierno tiene que ver cómo resuelve ese tema de qué tipo de vacunas pueden venir por ese mecanismo COVAX, a ver si se consiguen de otro tipo. Pero el caso es que esas declaraciones de Maduro se producen pues precisamente en un contexto en que frente a un público radicalizado que lo presiona y bueno, hacia sus propios lados radicales del gobierno, este, pues aparece como que el gobierno le ha cedido demasiado a las fuerzas del mal y de la oposición, y etcétera, ¿no? Y yo creo que era una manera de proponer algo así como una, bueno, enviar el mensaje pues de que el gobierno está en perfecto control de todo, de que elige a sus interlocutores, de que todo lo que hace lo hace por su propio omnipotencia y gran poder, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que el gobierno está obligado a ir a estos mecanismos que no son precisamente mecanismos, que son precisamente, perdón, mecanismos de cooperación, ya sea de cooperación internacional o de cooperación interna. Entonces, creo que es una situación como muy difícil políticamente también para el gobierno y por supuesto además eso causa un efecto que es maravilloso, por supuesto, para el madurismo, que es que pues la gente reacciona también con toda razón además con desconfianza, con depresión, con dudas y termina por descalificar todo el proceso que puede hacerse de sencillamente intentar arreglar algunas cosas básicas dentro de la vida cotidiana de las personas. Entonces, es muy desmoralizador ese efecto y el gobierno lo sabe. Entonces, pues ahí va. Creo que ese es más o menos el contexto en el cual hay que también leer lo que se ha dicho ayer, ¿no? Porque Bueno, como siempre, una cosa se dice y otra cosa se hace. sí. Entonces, fijémonos un poquito más qué es lo que se está haciendo y qué significa para el gobierno haber concedido, cedido y hecho aparecer dinero para comprar vacunas cuando su discurso era que el país estaba bloqueado y que no había dinero para vacunas y hemos perdido casi un año, bueno, por lo menos 6 meses Sí. tratando de ver cómo se conseguían esas vacunas, ¿no? Colette, me queda minuto y pico. Eh, Uy, me además, encadené, sí, además Maduro lo dice en el contexto, bueno, de un 11 de abril, claro, por allí vendrán elecciones en algún momento. exactamente. ¿Cómo avisoras tú entonces la dinámica posible en los próximos tiempos? Bueno, en medio de los aprietos en los que estamos los venezolanos, porque, Claro, porque verás, sí, sí, no, se requiere también de pragmatismo en este momento, ¿no? pero totalmente. Yo en eso pienso en la visión que tenemos que debería predominar en la sociedad es tratar de adelantar en soluciones y con eso mismo fortalecer las capacidades ciudadanas y de los ciudadanos para decidir cosas y para poder repolitizar a la sociedad que está en un estado absolutamente de inopia, pues. Pero
justamente mencionas algo importante que siempre es importante, que son las elecciones, que tiene que ver también con algo que yo creo que el gobierno está también presionando allí acerca de cómo construir. Si al gobierno le va a tocar, si quiere realmente que ese próximo proceso electoral no siga el destino de los que hemos tenido en los últimos años, que pues no son reconocidos, ni siquiera son reconocidos por la propia población, que tiene una abstención récord, pues va a tener que ceder bastante en el tema del Consejo Nacional Electoral, y yo creo que eso también es un elemento importante con el cual ayer Maduro jugó, ¿no? De radicalizar su discurso, sabiendo que lo que viene probablemente sea conceder otra vez también algunos elementos en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo creo que hay que leer eso, hay que leerlo primero como un discurso radical, no hay que desestimarlo, pero al mismo tiempo hay que entender que el objetivo de Maduro ayer particularmente es paralelo, por así decirlo, a otras intenciones e iniciativas que tiene que tener el gobierno, porque está en una situación muy precaria desde el punto de vista de su gestión, de la calidad de vida de la gente, y esos son problemas para el gobierno. No es verdad que el gobierno de Maduro no le interese, no le importe la gente. Le importan unos votos, le importa la legitimidad, le importan cosas que tienen que ver con gobernar. Entonces, no sé si la gente le importa, pareciera que no, pero en todo caso le importa que su gestión exista. Y en las condiciones en las que estamos, creo que es una situación difícil y va el gobierno que tener que transitar por ciertas vías Bueno, de concesiones, ¿no? Entonces, veremos si eso es así, veremos cuál es. Venezuela necesita absolutamente el programa de vacunas que Fede Cámaras ha propuesto. Es decir, el mecanismo COVAX no cubre, sino el máximo es 20% de la población. Necesitamos que esté vacunado el 70%. Así que de todas maneras, el plan de Fede Cámaras tarde o temprano va a tener que ponerse en práctica, porque no hay manera de cubrir eso de otro modo, ni con las Sputnik ni con las cubanas. bueno, Entonces, Colette, bueno, qué, vamos a ver cómo sigue. qué interesante análisis a los intereses de los venezolanos en este momento. Qué interesante lo que te hemos escuchado. Hasta Bueno, pronto, Colette. hasta Agradecido. luego, muchas gracias. Colette Capriles, consultora política, profesora e investigadora en el área de filosofía política y ciencias sociales en la Universidad Simón Bolívar. Regresaremos.